You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still consider the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. You'll find the bearer I spoke of over by the well. Introduce yourself. It will mean a lot to him.
Vamos para allá. Where are you off to, then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect our humble village ain't your final destination. Not to say it didn't have its charms. Take that tower. Relic of the Fallen it is. Must have stood there 1,000 years. And in all that time, no one's ever been inside. Mysterious, eh? Vale, vamos para allá. Un momentito. Vamos a ver. ¿Dónde está? He's not here. No está aquí. A ver. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Habla con los aldeanos, a ver. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travellers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalivian. I was born and raised down Market Street. And never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the Blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. And I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Don't worry, he won't have gone far. He's not too steady on his feet. No está para mucho, otro te dice. Un segundo. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No, no sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith's castle back in the day. Still thinks he's there now. You'll often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere.
Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill. For making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. I reckon Patrick would be your best bet, yeah. He's been looking after the old fellow for a while now. Try the stables. He should be there this time of day. Vamos allá a las chocoberizas, pero voy a ver una cosita por aquí. ¿Dónde era? Va, está al principio del pueblo. Bueno, a ver qué nos cuenta Patrick. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. So that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him, and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Vale, tenemos que encontrarlo, ¿eh? A ver. Hay que ir allí al sitio este donde estaban los molinos y donde había una mujer ahí regando todo sembrado. Un segundito.
¿Qué pasa, Hilfi? No me destripes, cabrón. A ver, ¿se me escucha o no? Porque me tengo puesto unos cascos del móvil, no sé si se me escucha. Ah, vale, perfecto. ¿Pero se escucha bien o hay alguna... o se escucha doble o alguna historia de esa? Vale. Ya, voy a bajar un poco el sonido en general porque no veas. Para hablar y eso... un poco más. Pues yo no sé, la de críticas que le están dando al juego este, pero a mí me está gustando bastante. Drink up now, my darlings. Still no sign. Could he have strayed even further? Vamos, sin que me destripes nada de la historia, yo por lo que llevo jugado hasta ahora, me está gustando la narrativa y los personajes. Y el tipo este que salía diciendo ahí que se había pasado el juego 25 horas, yo no sé. Yo me parece que llevo, ¿cuántas llevo? Yo creo que llevo 32 horas e iré por el 30 y tantos % del juego. O sea que yo no sé. Yo juego muy lento también, es verdad. Pero es que a mí me gusta empaparme de todo el juego. No jugar corriendo. Para jugar corriendo yo qué sé. Vale, yo creo que ya sé dónde es. Yo creo que ya sé dónde es esto. Este me recuerda, aunque no me lo he pasado al juego ese. Sí, corre pero como un gamo. Este me recuerda al muñeco este a un personaje, creo que principal de Final Fantasy IX. Ese, exacto. Yo me parece que le tengo en la Switch. De las pocas cosas que tengo digital, porque me lo pillé en una oferta y lo tengo ahí. Coño, aquí he estado yo antes porque me gusta explorar cada palmo de la zona y aquí me enfrenté a un dragón. Aquí en esta zona me enfrenté a un dragón. Me salió así. A mí la verdad es que me está gustando bastante este Final Fantasy. Cerca. Look, there's someone over there. It might be him. Puede que sea el portador. Sí, bueno, a ver, a mí no es que me maten muchas veces, lo que pasa es que para mí los combates son... Si te estás esto que salía alguno diciendo que dando solo un botón te pasas todo el juego y tal y cual, eso no se lo cree ni harto de vino. Eso ni harto de vino. No es que sea muy difícil, pero hostia, si te lías solo a dar un botón, te matan fijo. Además que seguramente esa gente que dicen esas tonterías se habrán puesto los anillos, eso, las mierdas esas que te dan ventaja, que eso es para la gente que simplemente quiera ver la historia y... Sí, bueno, pero una cosa, con el parche este que han puesto, que han quitado, te han dejado que puedas quitar el desenfoque de movimiento, ¿eso tiene algo que ver con eso o eso no tiene nada que ver? Porque yo recuerdo algunos enfrentamientos, evidentemente, de los Icon en lo que llevo de juego, que el festival de luz era como quiera. Parecía un local de estos de lucecitas, que ya sabemos. Pero no sé, yo eso lo aguanté bien, será que no sé, no tendré esa sensibilidad a los fogonazos esos de luz, pero la verdad es que puedo entender que haya gente que le moleste. Eso sí, no sé yo si con el parche han arreglado eso, o el desenfoque de movimiento quizás sea otra cosa, ¿no? Al girar el personaje o lo que sea, no sé, qué es lo que le han puesto y tal. Y no sé, a mí me está funcionando bien, la verdad. Yo lo estoy jugando desde luego en modo gráfico, no lo estoy jugando en rendimiento, no sé cómo lo jugaste, no sé cómo lo jugarías tú, o cómo lo estás jugando tú, vaya. Que creo que lo estás jugando.
A ver. Hostia. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Los abejorros, los abejorros. No sé si estás por ahí, Gilfi, o te has salido, o no sé. Es que te estaba diciendo que eso que tú dices de lo de los fogonazos, eso de luz en los enfrentamientos de los Akon y eso me imagino que seguirá, ¿no? Que lo del desenfoque de movimiento, esto, que le metieron, ¿dónde coño era? Esta opción de desenfoque de movimiento, eso es para cuando gira el personaje y esa mierda, ¿no? Yo es que esto lo he quitado, lo he puesto a 0. Pero bueno, a mí desde luego no me ha afectado mucho o prácticamente nada lo del festival de luces. Yo sé que hay gente que sí le puede, gente que sea sensible a la luz, sí. Pero bueno, no sé. Y por cierto, eso que mira, pone aquí, lo estoy jugando en resolución. O sea, en calidad gráfica. Y de momento yo me imagino que irá a 30 frames por segundo en este modo, ¿no? Yo es que lo estoy jugando de puta madre así. No lo he probado todavía ni siquiera en modo rendimiento, la verdad. Como estoy jugando bien así, no me va mal de ninguna manera. No sé si habré tenido alguna caída o algo, pero es que casi ni me he dado cuenta, ¿eh? En modo resolución, no sé. Se acerca más enemigo, Bueno, Gilfi, que aproveche. Le vamos a seguir dándole un poquito más. Igualmente, que pase buena tarde y no pase mucha calor. Yo voy a seguir dándole un poquillo más, seguramente hasta y media o por ahí. Y luego seguramente a lo mejor lo juegue ya a mi aire o lo que sea, porque me está encantando el juego este. Venga, tío, nos vemos. Un saludo. ¡Ay! Al Congo. A ver qué me han dado con ellos. Ahora sí en 20 minutos, media hora sí lo quitaré esto y ya está. Una 50 minutos así, más o menos. Este es el portador de Rosaria. A ver. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition. One which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Joder, macho. Madre mía. Pobre hombre.
Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course. Castillo de Rosalí. Clive Rosfield. Sí que se parece. Sí que se está dando un aire ahora Clive a su padre, la verdad. But it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. Joder. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah, after all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Misión cumplida. Lealtad inquebrantable. Bueno. Ceniza etérea, meteorito. Pobre hombre, tío. Pobre hombre. Ese hombre... You take care now. We'll speak again when you return. Ese hombre me parece a mí que tiene que tener demencia senil o alguna cosa así. Se pensaba que Clive era Elwin. Y Jill le ha dicho, estate callado porque el hombre está en su mundo y no le quites eso porque es lo único por lo que vive feliz, por así decirlo. Bueno, pero vamos a seguir. Tenemos que ir al pórtico del Fénix, que es nuestra misión principal. Vamos a ver vamos a guardar, como hago siempre yo, cada 2×3. Aquí, en este menú. Crónicas. Esto no lo había leído, pero porque de otras misiones que lo dejé ahí. En la historia principal. Verás. Las pesquisas han detectado el rastro del Dominante del Fuego, posible causante del incendio que redujo el bastión de Norbe a ceniza. De camino a la cascada Regis para reunirse con él, el sonido de un silbato alerta a Sid y Clive de la presencia de soldados. Temiendo por la suerte de su amigo, deciden separarse para encontrarlo antes que la fuerza imperial. Vale, ¿verdad? La batalla entre Clive y Benedicta. Vale, esto no sé, no le da para... No le... En este mundo, los portadores son despojados de su libertad, su condición humana e incluso del amor de una madre. Clive y Jill presencian esta cruda realidad de primera mano, y Martha les insta a que visiten la abadía de San Glaidemont para descubrir toda la verdad. En la abadía
Clive y Jill contemplan el funesto destino que aguarda a la mayoría de los portadores. Una muerte lenta y dolorosa que se cierne sin pausa mientras el cuerpo se va petrificando tras una vida de servidumbre. Martha y sus aliados solo pueden intentar paliar el sufrimiento de sus últimos días. Joder. Puente de Martha. Para poder llegar hasta el pórtico del Fénix, el carpintero Martha debe reparar el puente que conduce a Eastport. Clive y Jill se adentran en las marismas para dar con él. Tras salvarlo de una muerte segura, el carpintero se pone mano a la obra y arregla el puente. Esto es por donde hemos pasado, claro. Estas son misiones secundarias. Lo de los lobos. Envío urgente. Bueno, misiones ahí completadas. Principales y secundarias. Ahora vamos por el camino al pórtico del Fénix. A ver. Vamos para allá, vamos para allá. Hay que hacer fuercecilla. Hay que hacer fuercecilla con el gatillo derecho, con el R2. Ahí para hacerse quick time. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. Buah, ya empieza aquí las tierras estigias porque no tienen éter y es como que se van muriendo. Se quedan sin vida. Una poción, vale, bueno. Fíjate, hace tiempo que no me daban un chirimbolito de estos así brillantes. Una poción, pero bueno, a ver. El mapa. Soto oscuro, vale. Que no vaya a haber enemigos no lo tengo yo tan seguro, Jill. Ya, esto parece como lava petrificada. Después de una erupción de un volcán. Famosas tierras estigias. A ver qué hay por aquí. Tía, que hay ahí como una puerta ahí. ¿Eso qué es? What's this? Otra reliquia empiria. Pero aquí, ¿qué hay, tío? ¿Se puede hacer algo aquí? No me deja... No se puede hacer nada aquí, ¿o qué? Pues no veo que se pueda hacer nada aquí. Me imagino que no... Nada. Nada. Nada, no se puede hacer aquí nada. Bueno. Vamos por el otro lado. Vayamos al pórtico del Fénix. No podemos... Ah, es verdad. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left.
Es verdad, coño, no me había acordado que no podía utilizar la magia aquí en las tierras estigias. Pues nada. A ver. Vamos a hacer alguna captura porque es que está chulo, tío. Mira, aquí están Torgal y Jill. Tiene carilla en cabronaete, Torgal. A ver, uno así desde la espalda va a ver el paisaje. Los paisajes son chulísimos en este juego, tío. Bueno, el traje del padre de Clive es chulísimo. Bueno, vamos allá. Pues nada, tío. De momento es lo que hay. Otra poción que nada. Me están dando demasiadas pociones, ¿eh? Vamos a ir para acá. I can hardly imagine what this place used to look like before the Blight took it. I remember. It was beautiful. Un paisaje precioso, ¿eh? Pero con las tierras estigias a la mierda. A tomar por saco la belleza del paisaje. Poción y ultra poción. Me están rellenando lo que no tenía, vamos. Ay, mira, aquí se va a acabar las tierras estigias. There it is. El pórtico del Fénix. Pues está en ruina. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Pues sí, hay que intentar conocer la verdad. A ver si solucionamos el tema de la pesadumbre de Clive. Porque igual se está hostigando demasiado a sí mismo. Ruinas del pórtico del Fénix. Los escombros que adornan este paraje desolador relatan la tragedia que aconteció aquella noche. Un segundo, vamos a ver una cosa. Estamos aquí en el sótano oscuro. Donde... Vale. Adentro de las ruinas, claro. ¿Dónde está aquí el este? Aquí. Ah, mira aquí, eso. Aquí está aquí el este del sótano oscuro. El cacharro este. El obelisco. Bueno, digo yo el cacharro. Adentro de la ruina, vamos a leer la misión esta principal. No, bueno, entonces simplemente hay que adentrarse a la ruina. Vale.
¿Qué te pasa, Torgal? Está enfurroñado. Bueno, vamos a tirar para allá. ¿Quieres abrir el mapa mundi? Sí. Venga, vamos allá. A las ruinas del pórtico del Fénix. Vamos para allá. Madre mía, ¿cómo quedó esto? Uf. La verdad es que me acuerdo de esa batalla, fue tremenda lo que sucedió ahí. Esa batalla y los hechos, vaya en sí. No solo la batalla. Ruinas del pórtico del Fénix, provincia imperial de Rosaria. Provincia imperial porque lo han cogido los imperiales, ¿no? Lo tienen capturado los imperiales. It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Todo es igual que aquel día. ¿Eso qué? ¿Qué huella es eso? Let's have a look around. Recuerdos enterrados. Esta es la siguiente misión principal, claro. Ahí. Bueno, vamos a ver un poquito de aquí, si vemos algo del principio, ¿eh? No nos dan mapas, ¿no? En esta zona. Esas huellas que estaba mirando Clive, no sé de qué son realmente, ahora mismo no caigo, la verdad. Vamos a hacer... Get up, boy. Torgal. Could I have done this? Could anyone? Madre mía de mi vida. Pedazo de socavón, colega. Madre de Dios. Cojones. La cruenta batalla ese día fue... Bueno, ese día no, esa noche, coño. Pero el socavón es tremebundo. Vamos a ver, vamos a echar el campo de visión más atrás. Para que se coja más o menos la magnitud del socavón. Fua. Tremendo. Tía, ese es el... Bueno, aquí me salen en las palabras clave, me salen Ifrit, Fénix, claro, los dos icons. La noche de las llamas. Me recuerdan aquí estas cosas, ¿eh? Los dos icons que se enfrentaron aquella noche, evidentemente. La gente que andéis por aquí ya lo habréis visto, vamos, en su debido momento.
esta bandera, ¿qué pasa, Torgal? Hostia, Torgal ha descubierto algo, porque está encabronado, ¿eh? Clive. ¿Qué coño hay para ahí? ¡Hostia! That's him. El encapuchado, tío. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. El encapuchado, este es el estandarte, creo que de Rosaria, que está ahí medio reventado y toda la cosa, en fin. Así que, bueno, aquí estamos en este pórtico de Fénix. Estamos aquí, en la misión esta de recuerdos enterrados. Vamos a leer esto. Recuerdos enterrados. Un silencio sepulcral reina en el pórtico del Fénix, cuyas ruinas parecen haberse detenido en el tiempo desde aquella fatídica noche. Entre los escombros, Clive vislumbra algo inesperado: el hombre encapuchado al que tanto tiempo lleva buscando. Ansiosos por descubrir la verdad, él y Jill se adentran en las profundidades del castillo tras su pista. Sigue al hombre encapuchado. Bueno, esa es la misión que vamos a tener ahora, pero este directo así, que le va a ir para el canal de YouTube mío porque es un rato, a cerca de 50 minutos, lo voy a subir a mi canal de YouTube como una partida al Final Fantasy por donde yo voy actualmente, que evidentemente no es una serie ni nada. Lo voy a subir, este cachito como hemos visto, que es un cachito que salen cosas de historia y poquito combate y ya está. Lo voy a subir ahora a mi canal de YouTube y eso. Pues nada, un saludo a Gilfi, que se ha pasado por aquí, y se ha pasado algunas personas más por ahí, pues un saludo igualmente. Venga, gente, ya nos vemos en otro directo o en otro vídeo del canal. Un saludo y adiós.